Bienvenidos a Audio Mentores, el espacio donde los grandes libros cobran vida, guiándonos a través de sus enseñanzas, reflexiones y momentos que han trascendido el paso del tiempo. Hoy iniciamos un fascinante viaje con una obra monumental que marca el inicio de la carrera de uno de los más grandes escritores de la literatura universal, Víctor Hugo. Hablamos de Bujargal, una obra temprana pero cargada de una profunda visión sobre la libertad, la justicia y la humanidad. Este libro nos transporta al turbulento contexto de la Revolución haitiana, donde el sufrimiento y la opresión se cruzan con el despertar de la resistencia y la lucha por la dignidad. A través de los ojos de Bujargal, un esclavo que se alza como líder en la búsqueda de justicia, descubriremos cómo los sueños de libertad pueden cambiar el curso de la historia. A lo largo de los 15 capítulos de esta obra, veremos cómo los personajes se enfrentan no solo a las fuerzas externas de opresión, sino también a sus propios dilemas morales y sacrificios personales. Antes de sumergirnos en la historia, te invitamos a que te suscribas a Audio Mentores, le des like a este contenido, y actives la campanita de notificaciones para no perderte ni uno solo de nuestros futuros capítulos. Aquí, cada narración está pensada para que no solo escuches, sino que vivas la historia, reflexiones sobre ella y, quizás, encuentres algo que resuene en tu propia vida. En este viaje, a través de los sacrificios, las traiciones, las victorias y las derrotas, exploraremos no solo la lucha por la libertad, sino también lo que significa ser humano en circunstancias extremas. A lo largo de los próximos capítulos, te invitamos a acompañarnos mientras desentrañamos las emociones más profundas, las decisiones más difíciles y los momentos de mayor coraje de nuestros protagonistas. Así que, sin más preámbulos, prepárate para adentrarte en el apasionante mundo de Bujargal, donde los destinos de los oprimidos se entrelazan con los de los opresores, y donde la lucha por la libertad se convierte en la lucha por la humanidad misma. Capítulo 1. El principio de la tragedia. La historia comienza en el año 1791, cuando Haití, conocida como Saint-Domingue en esa época, se encontraba bajo el dominio de los colonos franceses. La isla, rica y productiva, era el motor económico del imperio colonial francés, pero también era una tierra marcada por la brutalidad de la esclavitud. En sus plantaciones de azúcar y café, los esclavos, de origen africano, trabajaban bajo condiciones inhumanas, viviendo en la opresión más absoluta, sometidos a la violencia diaria y a una existencia sin esperanza de liberación. Bujargal, el protagonista de nuestra historia, era uno de esos esclavos. Pero lo que lo hacía diferente de los demás no era simplemente su condición de oprimido, sino una llama interior que nunca se extinguió, el deseo profundo de libertad. Desde pequeño, había sido testigo de los horrores de la esclavitud, y aunque su cuerpo estuviera sometido a las órdenes de sus amos, su espíritu nunca había sido doblegado. Bujargal no era un esclavo común. Su mirada, cargada de un fuego silencioso, era la de un hombre que ya había comenzado a soñar con algo más allá de su cruel destino. Un día, mientras los esclavos trabajaban en los campos, Bujargal observó una escena que, aunque común en ese lugar, lo marcó profundamente. Un esclavo, al que los colonos habían sometido a un castigo brutal, caía al suelo bajo los golpes del látigo. Los gritos de dolor resonaban en el aire caliente, mientras sus compañeros se mantenían callados, sumidos en la desesperanza. El látigo caía con fuerza sobre su espalda, pero sus gritos no eran de sumisión, sino de dolor, un dolor que parecía reclamar justicia, una justicia que no llegaba. El hombre que recibe el látigo de los amos no es el mismo que antes. Una chispa de ira y esperanza se enciende en su corazón, un rayo que lo hace resistir la caída, aunque su cuerpo se rompa. Esta visión conmovedora reavivó en Bujargal la llama de la resistencia, un fuego que había estado allí siempre, pero que, hasta ese momento, había permanecido latente. En ese mismo instante, entendió que su destino no estaba sellado, que había algo más por lo que luchar, la dignidad humana. Si bien la opresión era fuerte, el espíritu de los esclavos no había desaparecido. Había un despertar en los corazones de aquellos que, como Bujargal, soñaban con la libertad. En medio de este entorno tan sombrío, apareció Charles de Lussac, un joven aristócrata francés que, por circunstancias ajenas a su voluntad, había sido enviado a Haití. Lussac era un hombre de principios, diferente a otros colonos, y no se conformaba con ver la vida de los esclavos como algo que debía ser simplemente tolerado. Por su espíritu curioso y abierto, comenzó a observar más de cerca la realidad que vivían los esclavos, especialmente Bujargal. Aunque las normas de la época dictaban que los esclavos debían ser tratados como propiedad,
Lusak sentía que algo no estaba bien en el trato que recibían. Lusak miró a Bujargal con una mezcla de admiración y tristeza. ¿Cómo podía un hombre soportar tanto dolor sin ceder, sin rendirse? La mirada de Bujargal, fija en el horizonte, parecía decir algo que Lusak no podía comprender completamente, pero que de alguna forma lo conmovía profundamente. Mientras tanto, la vida de los esclavos continuaba su curso cruel. Las jornadas de trabajo interminables, las golpizas, las humillaciones, todo formaba parte del día a día. Bujargal, a pesar de la dureza de su existencia, se mantenía firme en sus creencias. Cada vez que observaba las injusticias que se cometían contra sus compañeros, sentía que su alma ardía con más fuerza. En su mente, las imágenes de sus compañeros esclavos, sufriendo bajo la mirada cruel de los amos, se mezclaban con pensamientos de venganza y justicia. No era solo un deseo de escapar, sino de destruir el sistema que los había condenado a esa existencia. El descontento crecía en los campos, y los susurros de rebelión comenzaron a extenderse. En la oscuridad de la noche, los esclavos se reunían en secreto, compartiendo sus pensamientos sobre la libertad. Bujargal, aunque aún no un líder formal, era uno de los que inspiraba a los demás con su valentía y su presencia. Los rumores de que una revuelta podría estar por estallar comenzaban a tomar fuerza. Aunque el miedo a la represalia era palpable, la esperanza de que el sufrimiento pudiera cesar algún día era más fuerte. El capítulo se cierra con una escena en la que Bujargal, tras un día de trabajo, se encuentra a solas bajo las estrellas. Observando el cielo, siente que la vida le ofrece una oportunidad, una ocasión para cambiar las cosas, aunque no sabe aún cómo ni cuándo. En ese silencio nocturno, en medio de la oscuridad, una chispa de esperanza surge en su corazón. El mar, tan lejano y tan cercano a la vez, parecía llamarlo, como si le ofreciera la posibilidad de un futuro distinto, un futuro donde los grilletes de la esclavitud ya no pudieran retenerlo. Pero aún no era el momento. La lucha que tenía por delante sería larga y dolorosa, pero Bujargal sentía que el destino de los esclavos estaba a punto de cambiar. Capítulo 2. La lucha interior y la traición. El amanecer en Haití no era solo un nuevo día. Para Bujargal, cada sol que se levantaba parecía ser una reafirmación de la amarga existencia a la que estaba condenado. El campo de caña de azúcar se extendía a lo largo del horizonte, vasto y sin fin, como un recordatorio constante de la tierra que había sido saqueada por la codicia de los colonos. En ese paisaje árido, los esclavos, como insectos en una colmena, trabajaban incansablemente bajo la supervisión de los capataces. La mayoría de ellos, al igual que Bujargal, no tenían más que el esfuerzo diario por alimento y supervivencia. Sin embargo, algo en el interior de Bujargal, algo profundo y esencial, lo mantenía firme. La arena caliente quemaba sus pies descalzos, y el sudor empapaba su frente. Sin embargo, su corazón no latía solo por el cansancio, sino por un propósito aún no cumplido. En cada golpe de su machete, no solo cortaba la caña, sino que también cortaba, sin saberlo, las cadenas invisibles que lo mantenían atado a su destino. Bujargal no era el tipo de hombre que se conformaba con su destino. A pesar de la violencia diaria, de los golpes y humillaciones, en su corazón crecía una especie de fuego rebelde que lo impulsaba a pensar más allá de las rejas físicas de la esclavitud. Sabía que, por más que intentara escapar, las puertas estaban cerradas, pero no todas las puertas de su alma lo estaban. En su mente, la lucha por la libertad no era solo una cuestión de piel, sino de espíritu. Mientras tanto, la tensión entre los esclavos crecía. Los susurros de rebelión se habían transformado en planes de acción. Bujargal, sin ser un líder formal, era el punto de referencia para aquellos que soñaban con un futuro diferente. Cada día, después de las arduas horas de trabajo, los esclavos se reunían en los rincones más oscuros de la plantación para hablar sobre sus sueños, sus planes y sus esperanzas. La voz de Bujargal, con su profundo conocimiento del sufrimiento, resonaba como un faro en la oscuridad. No estamos destinados a vivir bajo este yugo para siempre, mis hermanos. La libertad no es un sueño lejano, está dentro de nosotros. Si somos fuertes, si nos unimos, si dejamos que nuestra furia se convierta en acción, entonces podremos destruir estos grilletes. Esta tierra es nuestra, no de los amos. Su mensaje era claro: la opresión solo podía ser destruida a través de la unión y la acción colectiva. Los esclavos, aunque temerosos,
Sentían que la revolución era su única opción. Cada noche, mientras se escondían del ojo vigilante de los capataces, se comprometían más con la causa. Bujargal, sin embargo, tenía una batalla interna. Aunque su corazón ardía con el deseo de la libertad, también era consciente de las consecuencias que una rebelión traería. La represión, la brutalidad y las muertes masivas podrían ser el precio de la libertad. Esta era una lucha peligrosa, una lucha que podría costarle la vida a él y a todos los que amaba. En medio de esta creciente tensión, Charles de Lussac, el joven aristócrata francés, continuaba observando a Bujargal. Lussac, aunque nunca había experimentado directamente la dureza de la esclavitud, sentía una profunda inquietud por lo que veía. La injusticia que percibía lo perturbaba, pero al mismo tiempo, no sabía qué hacer al respecto. Estaba atrapado en su propia contradicción. Como hijo de la aristocracia, entendía el sistema colonial, pero no podía reconciliarlo con los principios humanos que le enseñaron en su familia. Una tarde, Lussac se acercó a Bujargal mientras éste descansaba en un rincón apartado de la plantación, mirando el mar. Bujargal, que nunca había sido demasiado abierto con los colonos, lo miró con desconfianza al principio, pero pronto entendió que Lussac no era como los demás amos. Lussac le preguntó, con voz baja, casi en un susurro, si alguna vez había pensado en escapar. Escapar es un lujo que los esclavos no pueden permitirse, respondió Bujargal con una seriedad inquietante. No se puede escapar del destino que te persigue, pero se puede cambiar. Lussac observó el rostro de Bujargal, buscando entender más allá de las palabras. Era un hombre que, a pesar de estar sometido a un sistema despiadado, mantenía una dignidad que parecía sobrepasar la situación en la que se encontraba. Lussac no sabía si era ingenuo o valiente al preguntar lo siguiente, pero lo hizo. ¿Qué harías, Bujargal, si tuvieras poder? ¿Si pudieras cambiar las cosas de inmediato? Bujargal no dudó en su respuesta. Destruiría este sistema con mis propias manos, aunque tuviera que sacrificar mi vida por ello. La libertad de todos mis hermanos vale más que mi vida. Pero sé que no soy el único que piensa así. No somos solo un cuerpo trabajando en el campo. Somos una fuerza que aún está esperando para liberarse. Lussac se quedó en silencio. La conversación le dejó una impresión profunda. Aunque no compartía la misma perspectiva, algo en las palabras de Bujargal lo golpeó con la fuerza de una revelación. Lussac comenzó a entender que la revolución no solo era una cuestión de política, sino una cuestión de justicia humana. A medida que la rebelión se acercaba, las tensiones entre los esclavos y los colonos aumentaban. Pero la traición, como siempre ocurre en las revoluciones, también acechaba en las sombras. Uno de los esclavos, temeroso de las consecuencias de la insurrección, traicionó a sus compañeros. Informó a los capataces sobre el plan de fuga y rebelión que se estaba gestando entre los esclavos. La respuesta de los colonos fue inmediata y brutal. Al amanecer siguiente, los esclavos fueron dispersados y capturados en masa. Bujargal, al enterarse de la traición, sintió una mezcla de ira y desesperación. Sabía que los castigos serían despiadados, pero no había vuelta atrás. Los esclavos se habían levantado en la lucha por su libertad, aunque su movimiento aún estaba en sus primeras etapas. El traidor había entregado a sus hermanos al fuego, y el fuego, como siempre, consumiría todo lo que tocaba. Pero Bujargal no temía la muerte. Había hecho un pacto con ella en el momento en que decidió unirse a la causa. Si la muerte era el precio de la libertad, entonces que viniera, pero no sin que primero se haya hecho justicia. El capítulo termina con Bujargal mirando hacia el horizonte, sabiendo que la lucha por la libertad no será fácil. La traición, el miedo y la violencia marcarían cada paso, pero la chispa de la revolución ya estaba encendida, y no se podía apagar. La justicia, por fin, estaba a la vuelta de la esquina. Capítulo 3. La rebelión y sus consecuencias. La rebelión había comenzado, pero no de la forma que Bujargal había imaginado. Los primeros rumores de la insurrección habían sido filtrados por el traidor, y lo que debía haber sido un levantamiento calculado se convirtió en una respuesta desesperada a la represión brutal de los amos. La reacción fue inmediata y feroz. Los colonos, alarmados por la audacia de los esclavos, comenzaron a tomar medidas drásticas. Las fuerzas de los capataces se multiplicaron, las plantaciones fueron cercadas, y las armas se distribuyeron entre los amos, dispuestos a erradicar cualquier vestigio de resistencia.
Los gritos de los esclavos se mezclaban con los disparos de los fusiles. En cada rincón de la plantación, la violencia se desataba como una tormenta imparable. Las llamas comenzaron a consumir las chozas de los esclavos, y con ellas, cualquier esperanza de un futuro sin cadenas. Bujargal, al ver cómo sus compañeros eran capturados y asesinados, sintió que una ira indescriptible crecía dentro de él. No solo luchaba por su propia libertad, sino por la de todos los que habían sufrido a su lado. La traición había empañado la causa, pero el fuego de la resistencia seguía ardiendo en su corazón. Al mismo tiempo, un dolor profundo lo atravesaba. Los sueños de una revolución limpia, justa y organizada se desmoronaban en un caos de sangre y desesperación. En las horas siguientes, Bujargal reunió a los esclavos que aún lograron escapar de las primeras represalias. Se escondieron en los bosques cercanos, donde la lucha continuó, aunque ya no con la misma fuerza que al principio. La falta de organización y los temores causados por las traiciones internas hacían que cada acción fuera cada vez más caótica. Nos hemos enfrentado al poder de los amos, pero el miedo nos ha debilitado. No podemos ganar esta guerra en solitario. Necesitamos la unidad de todos, necesitamos que los que aún dudan se unan a nosotros. No es solo nuestra lucha, es la lucha de todos los que están sometidos a la opresión de los poderosos. Bujargal sabía que, aunque la rebelión había comenzado de manera desorganizada, no debía rendirse. Sabía que la victoria no se alcanzaría en una sola batalla, pero que el movimiento debía continuar creciendo. A pesar de la falta de armas, de entrenamiento y de recursos, había algo más que les impulsaba, la necesidad de venganza y justicia. Mientras tanto, Charles de Lussac, el joven aristócrata, estaba atrapado en un dilema moral. Había sido testigo de las atrocidades cometidas por los colonos contra los esclavos, y sus conversaciones con Bujargal le habían abierto los ojos a la crueldad del sistema colonial. Sin embargo, a pesar de su simpatía por los esclavos y su deseo de ver un cambio, Lussac sabía que la rebelión podría costarle todo lo que tenía: su fortuna, su posición social, su seguridad. Una tarde, Lussac se encontró nuevamente con Bujargal. Esta vez, el encuentro fue en un pequeño claro en el bosque, donde los ecos de la lucha todavía resonaban a lo lejos. Lussac estaba visiblemente perturbado, y al ver a Bujargal, no pudo evitar expresar sus sentimientos encontrados. Lo que está sucediendo es un desastre. Sé que ustedes luchan por algo justo, pero esta violencia, esta venganza, ¿es eso lo que realmente quieren? Bujargal, con el rostro marcado por el sufrimiento de los días previos, lo miró con seriedad. No había tiempo para discutir sobre el idealismo o la moralidad de la rebelión. Lo que queremos, Lussac, no es venganza, sino justicia. La violencia no es lo que nos define, pero es lo que nos han obligado a hacer. Si tuvieras que vivir lo que nosotros vivimos, entenderías que no queda otra opción. Lussac, aunque aún dividido, sentía que sus dudas comenzaban a desvanecerse. Por más que la violencia le repeliera, lo que más le pesaba era la idea de que la opresión que sufrían los esclavos era, en su esencia, mucho más violenta y destructiva que cualquier levantamiento armado. La justicia de la causa de Bujargal le parecía cada vez más clara, aunque la forma en que se llevaba a cabo no era fácil de aceptar. Pero las palabras de Bujargal lo hacían cuestionarse: ¿era posible un cambio pacífico? En ese momento, Lussac comprendió que su papel en la historia podría ser otro. Aunque no podía sumarse a la rebelión de manera directa, podría ser un testigo crucial de lo que estaba sucediendo. Podría contar la historia de los esclavos, de la lucha, de la traición, de la resistencia. ¿Te das cuenta, Lussac? No importa cuánto tiempo pase, ni cuántas vidas se pierdan en este proceso. Esta lucha no será olvidada, y algún día alguien hará justicia por nosotros, incluso si no somos nosotros quienes la vemos. A medida que el conflicto se intensificaba, las consecuencias de la rebelión se hacían más evidentes. Los amos coloniales, en su desesperación por sofocar la resistencia, tomaron medidas aún más extremas. Las plantaciones fueron devastadas, las tierras fueron quemadas y las ciudades cercanas fueron fortificadas. Los esclavos que habían sido capturados fueron ejecutados públicamente, como una advertencia para aquellos que aún pensaban en levantarse. Las autoridades coloniales estaban decididas a erradicar cualquier posibilidad de rebelión de raíz. La muerte no es solo la conclusión de una vida, sino el final de una idea.
Cada esclavo que cae es una chispa que avivará un fuego que los amos no podrán apagar. A pesar de los golpes sufridos, la determinación de los esclavos no flaqueó. Cada uno de los que sobrevivían a las matanzas se comprometía más profundamente a la causa. Bujargal sabía que esta guerra sería larga, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. La resistencia, aunque a menudo fragmentada y desorganizada, crecía con cada día que pasaba. La libertad no se regala, Lusak. La libertad se conquista, se arrebata a aquellos que nos la han robado. Puede que el camino sea largo y difícil, pero al final, la justicia prevalecerá. Es solo cuestión de tiempo. El capítulo culmina con una escena desgarradora. Un grupo de esclavos capturados, incluidos algunos de los más cercanos a Bujargal, son alineados frente a un pelotón de fusilamiento. Bujargal, al ver a sus compañeros enfrentar la muerte con dignidad, siente que su alma se fortalece, como si la lucha de aquellos que caían pudiera, finalmente, encender la llama de la revolución definitiva. No lloren por nosotros, hermanos. Nos hemos levantado por lo que creemos, y aunque caigamos, nuestra causa vivirá. Este no es el final. Es solo el principio. Capítulo 4. La resistencia se fortalece. Las primeras semanas tras el levantamiento fueron de caos y desesperación para los esclavos que sobrevivieron a la represión. El cuerpo de la rebelión, aunque disminuido, se reagrupaba en las colinas y bosques cercanos, pero la falta de organización comenzaba a cobrar su precio. Bujargal, aunque sumido en el dolor por la pérdida de tantos compañeros, se mantenía firme. Sabía que la resistencia no podía morir en su alma, y que aunque el camino fuera incierto, la lucha debía continuar. Había algo en su interior que le decía que no estaba solo, que su causa era justa, y que incluso los días más oscuros debían servir de impulso para seguir adelante. El viento susurraba entre los árboles, como si la tierra misma hablara. Bujargal, con su mirada fija en el horizonte, sabía que la rebelión no podía detenerse. Los muertos no podían ser olvidados, las vidas sacrificadas no debían ser en vano. La sangre derramada solo alimentaba el fuego de la resistencia, y cuanto más se extinguiera el fuego de la opresión, más se avivaría el fuego de la libertad. A pesar de las pérdidas, la resistencia no se disolvió. Al contrario, la brutalidad de los amos provocó un cambio en muchos esclavos, que, al ver la magnitud de la represión, decidieron unirse con más fervor a la lucha. La determinación crecía en sus corazones, y con ella, la fuerza para enfrentar los obstáculos. Bujargal, aunque desgarrado por la muerte de amigos cercanos, entendía que el sufrimiento debía convertirse en una fuerza propulsora. Así, comenzó a formar una nueva estructura dentro de los grupos dispersos de rebeldes. Cada pequeño foco de resistencia debía conectarse con los demás, y la unidad, más que nunca, era la clave para ganar. No se puede luchar sin organización. No se puede luchar solo con furia. La guerra, hermanos, es un arte, no una carnicería ciega. Si somos sabios en nuestro accionar, si nos unimos, si compartimos nuestros recursos y nuestras fuerzas, seremos invencibles. Con cada día que pasaba, Bujargal se transformaba en un líder más calculador. Sabía que el coraje y la ferocidad eran necesarios, pero la inteligencia y la estrategia lo eran aún más. Así que comenzó a entrenar a los esclavos sobrevivientes en tácticas de guerrilla, en el uso de los pocos recursos con los que contaban, en el arte de la sorpresa y el desplazamiento rápido. En las noches, mientras los colonos descansaban, los rebeldes se infiltraban en las plantaciones y atacaban en pequeños grupos, robando armas, quemando campos de caña y dejando mensajes de resistencia. La guerra de guerrillas comenzaba a tomar forma. El avance de los días, sin embargo, no era solo físico, también lo era psicológico. El peso de las muertes y las traiciones no se disipaba, y con cada ataque realizado por los esclavos, la duda y el miedo se instalaban entre las filas de los amos. A medida que las victorias parciales comenzaron a acumularse, la moral de los colonos empezó a decaer. Los capataces, antes confiados en su poder absoluto, comenzaron a temer la reacción de los esclavos. No solo se trataba de la seguridad de sus propiedades, sino de algo mucho más profundo, el temor a una rebelión total que podría destruir por completo el sistema que habían construido sobre la sangre y el sudor de los esclavos. En uno de esos ataques nocturnos, Bujargal logró capturar a un importante oficial colonial, uno de los que había supervisado las matanzas de los esclavos. Durante el cautiverio del oficial, Bujargal le hizo preguntas que lo atormentaban,
buscando en las respuestas la justificación de tanta crueldad. ¿Por qué, a pesar de ver el sufrimiento de los hombres y mujeres esclavizados, los amos mantenían su dominio? ¿Por qué no escuchaban las voces que clamaban por la justicia? El oficial, aterrorizado, intentó justificar sus acciones con la idea de que la esclavitud era el orden natural de las cosas, que los negros eran inferiores, y que la libertad era un privilegio que los esclavos no merecían. Sin embargo, las palabras del oficial eran como un veneno. Para Bú Jargal, que, al escuchar tales mentiras, sentía como su rabia se transformaba en una sed insaciable de justicia. Inferiors. ¿Cómo pueden llamarnos inferiores, cuando somos los que mantenemos este sistema en pie? ¿Cómo pueden vernos como animales, cuando son ellos quienes nos someten al dolor y la tortura? La única inferioridad aquí es la de aquellos que se creen superiores por el simple hecho de tener poder. Bú Jargal, con voz temblorosa por la furia contenida, agregó: la libertad no es un regalo, es una conquista. Y los que nos han robado la libertad deben pagar por ello. El oficial, al darse cuenta de que no podría escapar de la verdad, optó por la negación y el miedo. Sin embargo, Bú Jargal no buscaba venganza por venganza, sino una victoria más profunda, la conciencia de la injusticia. La liberación de los esclavos no solo sería un cambio en la estructura social, sino también un despertar de conciencia para todos, amos y esclavos por igual. Con el paso de los días, la resistencia no solo se fortalecía en número, sino también en su propósito. El mensaje de la libertad y la lucha por la justicia comenzó a resonar con mayor fuerza entre los esclavos de otras plantaciones. Algunos, aún temerosos, empezaron a escuchar los rumores de la rebelión, mientras otros, más decididos, se unieron a la causa. Bú Jargal sabía que la lucha no podía ser ganada con pequeños grupos aislados, sino con una insurrección masiva, que sería la chispa para encender todo el continente. Pero también sabía que la traición seguía acechando. En cada campamento rebelde, los líderes se reunían para planificar los próximos pasos, pero siempre con el temor de que la mano de un traidor pudiera estar cerca. Bú Jargal no confiaba plenamente en nadie más que en los pocos amigos que habían permanecido leales, aquellos que habían compartido los mismos sufrimientos, los mismos sueños de libertad. La traición es un veneno más poderoso que cualquier espada. Solo cuando tengamos confianza en nuestro pueblo, solo cuando todos luchemos como uno solo, podremos derrotar a nuestros opresores. Los días pasaban lentamente, pero con cada acción, la resistencia crecía. Los esclavos, como un río que crece por la acumulación de agua, aumentaban su fuerza. Bú Jargal, como líder, sabía que el tiempo estaba de su lado. Aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, sentía que el momento decisivo estaba cerca. Al final del capítulo, Bú Jargal se encuentra junto al mar, mirando al horizonte. El sonido de las olas chocando contra las rocas le da una sensación de paz momentánea, pero sabe que la guerra aún no ha terminado. La batalla por la libertad apenas comenzaba, y lo que se avecinaba sería aún más difícil. Pero una cosa estaba clara: la resistencia ya no podía ser detenida. El mar es inmenso y poderoso, pero también tiene un final. La lucha por la libertad es como ese mar. No importa cuán largo sea el camino, algún día la opresión se desbordará, y los amos conocerán la justicia. Capítulo 5. La traición y el despertar de la verdad. La resistencia continuaba creciendo en fuerza y número, pero el peligro de la traición era una sombra constante sobre los líderes rebeldes. Bú Jargal, aunque valiente y determinado, sentía que las manos invisibles de la traición podían deshacer todo el trabajo realizado hasta ese momento. La lucha por la libertad, tan noble y justa, estaba siendo amenazada no solo por la violencia de los amos coloniales, sino también por las divisiones internas que se gestaban en el seno mismo de la rebelión. A pesar de la creciente unidad entre los esclavos que se unían a la causa, las tensiones entre los líderes de los diversos grupos de resistencia comenzaban a crecer. Algunos reclamaban un enfoque más radical, mientras que otros abogaban por una resistencia menos violenta, aunque todos coincidían en que la opresión debía terminar. Pero el miedo a la traición se cernía sobre ellos, pues cada vez que un grupo lograba una victoria, un ataque sorpresa o un pequeño avance en la lucha, la sospecha se instalaba en el corazón de todos. La unidad es nuestra fuerza, pero las dudas que surgen en nuestros corazones nos hacen débiles. Si no confiamos los unos en los otros, ¿cómo podremos derrotar al enemigo que nos acecha en cada rincón? La traición es como una serpiente que se desliza entre nuestras filas.
Si no la destruimos, nos devorará, murmuraba Bujargal, con el rostro sombrío mientras observaba a los hombres y mujeres que, a pesar de su valentía, no podían dejar de temer lo que los rodeaba. A medida que pasaban las semanas, Bujargal se sumergía cada vez más en la organización de los movimientos, pero también en la vigilancia de los suyos. Los rumores de traición eran constantes. En varias ocasiones, los rebeldes fueron sorprendidos por ataques de los colonos en momentos críticos, y la duda sobre quién podía estar informando al enemigo crecía sin cesar. Sin embargo, Bujargal, que había vivido tantas traiciones a lo largo de su vida, no quería ceder a la paranoia. Sabía que la lucha por la libertad no podía estar dominada por el miedo, pero también comprendía que era necesario tomar precauciones. El destino quiso que una de esas traiciones se desvelara en un encuentro inesperado. Una tarde, mientras los rebeldes se reunían en un refugio oculto en el bosque, Bujargal fue confrontado por Lusak, el joven aristócrata que, a pesar de su simpatía por la causa, se encontraba atrapado entre su lealtad hacia su clase y sus crecientes simpatías por los esclavos. «He venido a advertirte», dijo Lusak, con la voz temblorosa. «Hay alguien en tu campamento que no es quien dice ser. He escuchado que hay un traidor entre tus filas, alguien que ha estado pasando información a los colonos». Si no actúas con rapidez, te destruirán desde adentro. Bujargal, aunque acostumbrado a las traiciones, no pudo evitar sentirse sorprendido por las palabras de Lusak. ¿Quién podría ser el traidor? ¿Quién en su campamento, que había luchado junto a él, podría ser tan bajo como para entregarlos a los colonos? Las palabras de Lusak no podían tomarse a la ligera, y la ansiedad se apoderó de él. A pesar de que confiaba en muchos de sus compañeros, la sospecha comenzaba a corroer incluso su mente. «¿Cómo sabes esto?», preguntó Bujargal, sus ojos fijos en el joven noble. Lusak, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara, se acercó a él y susurró: «He visto a alguien que ha estado actuando de manera sospechosa. No puedo dar nombres, pero si sigues mi consejo y tomas precauciones, podrás evitar una tragedia mayor». No confíes ciegamente, Bujargal. No todos luchan por la misma causa que tú. El corazón de Bujargal se aceleró. ¿Quién podría ser el traidor? Durante semanas había estado haciendo todo lo posible para mantener la unidad, pero ahora se sentía atrapado en una telaraña de sospechas. A pesar de su desconfianza, decidió no tomar decisiones precipitadas. Necesitaba pruebas, no solo rumores. Por lo tanto, ordenó a sus más leales guerreros que mantuvieran los ojos bien abiertos y que informaran sobre cualquier comportamiento sospechoso. La vida en el campamento rebelde se tornó más tensa a partir de ese momento. Cada mirada, cada palabra, cada gesto fue cuidadosamente analizado por Bujargal y sus más cercanos. La duda se convirtió en una sombra que se extendió por todos, y la traición parecía estar al acecho en cada esquina. Fue al día siguiente, cuando Bujargal se adentró en una de las zonas más alejadas del campamento para hablar con algunos de sus aliados más cercanos, que la verdad finalmente salió a la luz. Uno de sus guerreros más jóvenes, un hombre llamado Damas, fue sorprendido cuando intentaba transmitir información a un mensajero colonial, algo que ocurrió justo después de una pequeña incursión exitosa en una plantación. Damas, al verse descubierto, intentó justificar sus acciones, pero las pruebas eran claras. Había estado en contacto con los colonos y había estado filtrando los planes de la resistencia. «Es por mi familia, jefe. Ellos están en las manos de los amos. Si no hago esto, los matarán». «No tuve más opción», suplicó Damas, con la voz quebrada por el miedo. Bujargal, con el corazón pesado, miró al joven que una vez consideró su hermano de lucha. Aunque podía entender el dolor y el miedo que lo habían llevado a traicionar, no podía permitir que el sacrificio de todos los demás fuera en vano. Sabía que, si no actuaba con firmeza, la rebelión se desplomaría. El castigo debía ser ejemplar. Tu traición ha costado vidas, Damas. Y no solo las tuyas. Nos has puesto a todos en peligro, has puesto en peligro la causa por la que hemos luchado. La libertad no se puede ganar con miedo, y tú has dejado que el miedo controle tu corazón, dijo Bujargal, su voz grave y sin misericordia. Damas fue ejecutado como ejemplo para el resto de los rebeldes. Bujargal entendía que la justicia no siempre era fácil, y que a veces, para proteger a la causa, debía tomar decisiones difíciles. Después de la ejecución, Bujargal se quedó en silencio,
mirando el rostro del joven que había sido tan cercano a él. La traición había sido derrotada, pero la sombra de la duda seguía persiguiéndolo. La lucha por la libertad no solo se libraba contra los amos coloniales, sino contra la naturaleza humana misma, y las heridas causadas por la desconfianza y la traición durarían mucho más que cualquier golpe físico. La libertad no es solo un derecho, es una batalla constante. Y para ganarla, debemos ser más fuertes que nuestros propios miedos. Con esta dolorosa lección, Bujargal reafirmó su compromiso con la causa. Sabía que la lucha sería aún más difícil, pero su determinación se redobló. La traición había sido erradicada, pero lo que seguía en el horizonte era un desafío aún mayor: derrotar a los amos coloniales y conseguir una libertad verdadera y duradera. Capítulo 6. El despertar de la rebelión. La noticia de la ejecución de Damas corrió rápidamente entre los rebeldes. Para algunos, fue una advertencia. Para otros, una señal de que la justicia, aunque dura, no toleraría la traición en ninguna de sus formas. La amenaza interna había sido erradicada, pero la lucha por la libertad continuaba. Los ecos de la resistencia se extendían más allá de los bosques donde se refugiaban, y la lucha ya no era solo un susurro en la oscuridad, ahora se escuchaba como un rugido. El pueblo comenzaba a despertar, y con él, la esperanza de una revolución completa. La guerra no solo se libraba en los campos y bosques, ni en las tierras lejanas. La guerra vivía en cada uno de los corazones de los que alguna vez fueron esclavos. Y mientras más crecía la conciencia de la libertad, más fuerte se hacía la resistencia. Lo que parecía un fuego disperso, ahora ardía como una hoguera que no podía ser apagada. La ejecución de Damas, aunque necesaria para mantener la disciplina en la resistencia, dejó a Bujargal con una sensación amarga en su alma. Había perdido a alguien que consideraba parte de su lucha, un joven que, aunque se había dejado consumir por el miedo, había mostrado una valentía y un compromiso que no podían ser ignorados. Sin embargo, el sacrificio de uno solo, por doloroso que fuera, debía servir como lección. La rebelión no podía permitirse caer por la debilidad de sus propios miembros. Bujargal se dio cuenta de que la traición no era el único obstáculo al que se enfrentaba. Ahora debía lidiar con algo aún más difícil: la construcción de una verdadera fuerza militar organizada. Aunque la resistencia se había unido bajo la bandera de la libertad, la falta de disciplina y la escasez de recursos impedían que sus victorias fueran duraderas. Las plantaciones caían una tras otra, pero los colonos no tardaban en reagruparse y regresar con más soldados, más armas, más recursos. Cada victoria de los rebeldes se veía rápidamente contrarrestada por la feroz respuesta de los amos. La libertad no es solo cuestión de valentía, sino de estrategia. No podemos ganar solo con coraje, necesitamos saber cuándo atacar y cuándo retirarnos. No podemos permitir que cada victoria nos lleve a la arrogancia. La guerra se gana en los detalles, en los momentos más pequeños y en las decisiones más inteligentes. La necesidad de una estructura más sólida en la resistencia era evidente. Bujargal comenzó a convocar a los líderes de las diversas facciones de esclavos rebeldes para una reunión secreta en un escondite apartado en la selva. Durante la reunión, compartió con ellos su visión para la lucha: una organización más estricta, más disciplinada, que se estructurara no solo en base a la fuerza física, sino también en base a la inteligencia táctica y la unidad de propósito. No somos solo guerreros, somos un ejército. Y un ejército no es solo una fuerza bruta, es una máquina que funciona con precisión, con conocimiento y con disciplina. Si no estamos unidos en cada uno de nuestros actos, seremos derrotados. Debemos aprender a ser invisibles cuando convenga, a atacar cuando sea necesario y, sobre todo, a no sucumbir al desánimo. Los líderes rebeldes, al principio escépticos, comenzaron a comprender la importancia de la propuesta de Bujargal. Los enfrentamientos anteriores con los colonos les habían enseñado que la guerra no era un juego de pura fuerza, sino un juego de estrategia. Un ejército desorganizado podía ser valiente, pero no sería capaz de resistir a la larga. Así, comenzó a formarse una nueva estructura de comando dentro de la resistencia, con Bujargal al mando. Cada pequeño grupo de rebeldes se unió bajo un comando central, y la táctica pasó a ser tan importante como la ferocidad en el campo de batalla. Una de las primeras decisiones estratégicas fue atacar los puntos más débiles de los colonos, sus suministros y sus comunicaciones. Bujargal y sus guerreros atacaron las rutas comerciales por donde llegaban los recursos a las plantaciones.
Sabían que, al desorganizar la logística colonial, podrían ralentizar los refuerzos y el abastecimiento de armas y víveres que tanto necesitaban para mantener su poder. Cada victoria, por pequeña que sea, debilita al enemigo. Cada acto de resistencia, cada ataque, es una grieta en el muro de su dominio. Y si las grietas son lo suficientemente profundas, el muro se derrumbará. Sin embargo, no todo fue sencillo. El liderazgo de Bujargal, aunque firme, comenzaba a ser cuestionado por algunos de los rebeldes más radicales, que creían que la resistencia debía ser más violenta, más directa, sin preocuparse tanto por las tácticas y la disciplina. Estos líderes, aunque bien intencionados, no comprendían que la revolución no solo se trataba de destruir, sino de construir algo nuevo, algo que pudiera reemplazar el viejo orden. La destrucción no es un fin en sí mismo. La verdadera victoria no está en hacer que el enemigo caiga, sino en construir una nueva vida sobre las cenizas. La lucha no debe ser solo por venganza, sino por la libertad de todos los que sufren. Si caemos en la barbarie, seremos tan culpables como aquellos que nos han oprimido, dijo Bujargal en uno de sus discursos más emotivos. Con el paso de los días, y a medida que las tácticas de la resistencia empezaron a mostrar resultados, más y más esclavos se unieron a la lucha. El miedo que inicialmente los había paralizado comenzó a desaparecer, reemplazado por un ardor revolucionario. Los rumores de los ataques exitosos de los rebeldes se esparcieron por toda la isla, y la moral de los colonos comenzó a tambalear. La gente ya no teme a la muerte como antes. El miedo ha sido sustituido por algo mucho más poderoso, la esperanza. Y la esperanza, cuando se enciende en el corazón de un pueblo, es más peligrosa que cualquier ejército. Pero a pesar de los avances, el enemigo no se quedó de brazos cruzados. Los colonos, aterrorizados por la magnitud de la rebelión, comenzaron a reforzar sus posiciones y a organizar batallas más directas. Bujargal sabía que la victoria final aún no era segura. La guerra iba a ser larga, y los sacrificios serían muchos, pero algo en su interior le decía que la lucha era la única forma de garantizar la libertad para los suyos. No podía flaquear, no podía permitir que la rebelión se apagara. La guerra no tiene vuelta atrás. Cuando te levantas en contra de la opresión, no hay marcha atrás. La única opción es seguir luchando hasta que se consiga la libertad. Y, aunque el camino sea largo, la meta final siempre es la misma, la justicia. Así, con el corazón lleno de determinación y una visión más clara que nunca, Bujargal y su ejército de rebeldes se preparaban para lo que estaba por venir. El amanecer de una nueva era estaba al alcance de la mano, pero la lucha para alcanzarlo iba a requerir todo lo que tenían: coraje, sacrificio y unidad. La rebelión estaba despertando, y nada podría detenerla. Capítulo 7. La forja del ejército rebelde. La lucha por la libertad nunca había sido una tarea sencilla, y en las primeras etapas de la rebelión, Bujargal había comprendido que, para enfrentar con éxito al ejército colonial, no solo necesitaban hombres valientes, sino también un ejército bien entrenado, disciplinado y unido por un propósito común. La organización que había comenzado a formar con gran esfuerzo en los últimos meses ahora empezaba a tomar forma, pero la tarea de estructurar un ejército de esclavos que nunca antes había conocido la disciplina militar era mucho más ardua de lo que había imaginado. Bujargal se encontraba ahora ante un desafío aún mayor: convertir a los hombres y mujeres que se habían alzado en armas por la desesperación, el dolor y la necesidad, en soldados que pudieran combatir de manera eficiente y estratégica contra las fuerzas bien equipadas de los colonos. Sin embargo, en lugar de rendirse ante la magnitud de esta tarea, Bujargal comenzó a trabajar incansablemente en la forja de un ejército que pudiera hacerle frente al poder colonial. El valor es la llama que enciende el corazón del hombre. La disciplina, sin embargo, es la madera que alimenta ese fuego. Sin ella, el fuego se apaga antes de que podamos alcanzar la victoria. Un ejército sin disciplina no es más que un grupo de hombres armados, y no es suficiente para vencer a un enemigo superior en número y recursos. La idea de Bujargal era clara: un ejército formado por esclavos que nunca habían tenido la oportunidad de recibir una formación militar formal no podía basarse únicamente en el coraje. Necesitaban ser entrenados en tácticas de guerrilla, emboscadas y ataques rápidos que desestabilizaran a los colonos. Necesitaban aprender a operar de manera coordinada, a moverse con agilidad y sigilo, y a atacar en el momento más oportuno. Comenzaron los primeros entrenamientos en las zonas más remotas de la isla.
Bajo el liderazgo de Bujargal, los soldados rebeldes aprendieron a usar el terreno a su favor, a esconderse entre la densa vegetación de la selva, a usar las herramientas más simples como armas eficaces, y a trabajar en equipo. Bujargal sabía que no podían competir con los colonos en términos de fuerza bruta ni en armamento, pero había una ventaja que siempre podrían tener: el conocimiento del terreno, el apoyo de las masas y la ventaja de la sorpresa. Uno de los primeros cambios que Bujargal implementó fue la creación de grupos más pequeños, compuestos por aquellos que mostraban una mayor habilidad para aprender y para liderar. Estos grupos, aunque modestos en tamaño, fueron entrenados para ejecutar ataques rápidos y eficaces. Se convirtió en un ejército de comandos, guerreros entrenados para ser rápidos, letales y organizados. A medida que pasaba el tiempo, los ataques comenzaron a dar frutos, y los colonos comenzaron a notar que ya no podían moverse con libertad por las plantaciones sin ser atacados. La sorpresa es nuestra aliada más poderosa. Si podemos golpear al enemigo cuando menos lo espera, no solo debilitamos su ejército, sino que sembramos el miedo en sus corazones. El miedo es una fuerza formidable. Si somos capaces de sembrarlo, habremos ganado la mitad de la batalla. Bujargal también comprendió la importancia de mantener la moral de sus tropas. Muchos de los rebeldes eran hombres y mujeres que, si bien habían luchado por su libertad, también estaban marcados por años de sufrimiento y desesperanza. Muchos nunca habían tenido un lugar en la sociedad, y ahora se les pedía que lucharan por algo más grande que ellos mismos. Esta carga era pesada, y Bujargal sabía que para ganar, necesitarían algo más que la simple promesa de libertad. Necesitaban creer en su causa, en sus líderes, y sobre todo, en la posibilidad de una victoria definitiva. En este sentido, Bujargal se convirtió no solo en líder militar, sino en un líder espiritual para sus tropas. Les habló de la dignidad que les había sido arrebatada, les recordó las generaciones de esclavitud que habían sufrido, y les mostró que su lucha no solo era por ellos, sino por todos los que aún permanecían encadenados en las plantaciones. El enemigo no solo nos ha robado nuestra libertad, ha robado nuestra humanidad. No luchamos solo por nosotros, sino por todos los que aún viven en la oscuridad, bajo el yugo de la opresión. Cada victoria es una chispa que puede iluminar el camino hacia la libertad de todos los que sufren. A medida que los días pasaban, los rebeldes, ahora más organizados y mejor entrenados, comenzaron a ejecutar con mayor eficacia sus ataques. Cada pequeño éxito incrementaba la moral del ejército. Las plantaciones y las rutas comerciales fueron atacadas de manera más sistemática, lo que debilitó considerablemente los recursos de los colonos. Sin embargo, no solo la táctica y la organización eran los elementos claves para la lucha de los rebeldes. También había algo más: la justicia que los movía, la fuerza de un pueblo que había estado oprimido durante siglos, y que ahora veía en la rebelión una oportunidad para tomar el destino en sus propias manos. El pueblo que se levanta no solo combate por el mañana, combate por la memoria de sus ancestros, por los que han caído antes que él, por las generaciones que vendrán después. No estamos luchando solo por un puñado de hombres y mujeres, sino por un futuro en el que la opresión ya no tenga lugar. A pesar de los progresos, Bujargal sabía que los colonos no se quedarían de brazos cruzados. Sabían que la rebelión estaba creciendo y se apresurarían a reforzar sus fuerzas. Pero la diferencia era ahora palpable. Bujargal y sus guerreros no solo estaban luchando por la libertad, sino por su propia dignidad. La voluntad de los rebeldes había sido forjada en las llamas de la opresión, y nada podría extinguirla. En un momento de reflexión, mientras descansaba en un campamento improvisado al borde del río, Bujargal pensó en el viaje que había recorrido hasta llegar a este punto. Recordó las heridas sufridas, las traiciones vividas, y las decisiones difíciles que había tenido que tomar. Pero también recordó a las miles de personas que ahora luchaban a su lado, las cuales, aunque marcadas por el sufrimiento, se habían convertido en una fuerza formidable. El destino de los hombres no es determinado por las circunstancias que los rodean, sino por la fuerza de su voluntad. Y nuestra voluntad, ahora, está más allá de lo que puede detenernos. La libertad es nuestra, y nada nos la quitará. Con esta firme determinación, Bujargal volvió a convocar a su ejército. Los días de resistencia y los sacrificios ya no eran solo parte de un sueño distante. Estaban más cerca que nunca de la victoria. Pero aún quedaba mucho por hacer. La lucha estaba lejos de terminar, y la respuesta de los colonos sería feroz. El verdadero desafío estaba por llegar. Capítulo 8. La resistencia y el viento del cambio.
Las semanas que siguieron al fortalecimiento de la resistencia fueron marcadas por una serie de victorias significativas para los rebeldes. Con cada ataque exitoso, con cada plantación destruida o cada ruta comercial interrumpida, la moral del ejército crecía. El terreno que antes había sido desconocido y ajeno, ahora se convertía en su aliado más fiel. La selva, con su espesa vegetación y su complejidad, se transformó en una fortaleza natural que los colonos no podían dominar. Bujargal había enseñado a sus hombres a moverse como sombras, a atacar en silencio y a desaparecer antes de que el enemigo tuviera oportunidad de responder. Sin embargo, como siempre sucede en la guerra, la paz que parecía haber alcanzado la resistencia era solo momentánea. Los colonos, viendo cómo sus recursos se agotaban y sus posiciones se debilitaban, comenzaron a reorganizarse. Los soldados enviados para sofocar la rebelión eran cada vez más numerosos, y los oficiales coloniales tomaban decisiones más drásticas. La guerra había entrado en una fase más peligrosa, y Bujargal lo sabía. La lucha ahora no sería solo por la supervivencia, sino por la preservación de la rebelión. La guerra no es solo una lucha contra el enemigo, sino una lucha contra el tiempo. Cada día que pasa, el enemigo se adapta. Si no somos capaces de anticipar sus movimientos, pronto seremos nosotros quienes quedemos atrapados. Consciente de que los colonos no se quedarían de brazos cruzados, Bujargal convocó a su consejo de guerra. Reunió a los oficiales más experimentados y les pidió que pensaran en cómo podrían avanzar en su lucha sin perder el control de las fuerzas rebeldes. La prioridad era clara: mantener la cohesión del ejército y, al mismo tiempo, seguir infligiendo daños estratégicos al enemigo. El consejo llegó a una conclusión: para ganar la guerra, la resistencia debía continuar atacando de manera sistemática, pero también debían asegurarse de que sus victorias no fueran solo físicas, sino también psicológicas. El pueblo comenzaba a ver que la rebelión no era una causa perdida. Cada victoria en el campo de batalla, cada acto de valentía, mostraba que los colonos ya no tenían el control absoluto de la isla. La liberación estaba al alcance de la mano, y eso encendía la llama de la esperanza en los corazones de los oprimidos. A pesar de los avances, no todo era sencillo. Algunos de los rebeldes, particularmente aquellos que venían de las filas más bajas, comenzaban a cuestionar las decisiones estratégicas de Bujargal. La vida de los soldados era dura, y los sacrificios que les pedía parecían cada vez mayores. Bujargal no solo tenía que liderar en el campo de batalla, sino que también debía gestionar las tensiones internas, mantener la disciplina y recordarles a todos por qué luchaban. El sufrimiento de un hombre no puede ser el fin de su lucha, sino el inicio de su transformación. Cada sacrificio que hacemos no es en vano. La resistencia de cada uno de nosotros se convierte en la fuerza de todos. Si caemos en la desesperanza, no solo nos hundimos nosotros, sino a todos los que esperan que triunfemos. A pesar de estos desafíos internos, la resistencia se mantenía firme. Los ataques a las plantaciones y las fortificaciones coloniales continuaron. En cada una de estas incursiones, Bujargal enseñaba a sus hombres no solo a ser guerreros, sino a ser símbolos de lo que representaban: la libertad, la dignidad humana y el derecho a vivir sin cadenas. Uno de los momentos más importantes de este periodo fue el ataque a una de las mayores fortificaciones coloniales, una de las pocas que aún quedaba en pie y que servía como un punto estratégico para el control de la región. Bujargal sabía que si tomaban esa fortaleza, se verían reforzados en su lucha, pero también tendrían que enfrentarse a un desafío mayor. Los colonos sabían que la caída de esa fortaleza significaría el colapso de su dominio en la isla. La resistencia debía arriesgar todo para ganar. La toma de esta fortaleza no solo representa una victoria militar. Es un símbolo, un golpe directo al corazón de su poder. Si caemos, caeremos juntos. Pero si ganamos, no solo ganaremos un lugar físico, ganaremos el alma del pueblo. La operación fue cuidadosamente planeada. Los rebeldes se infiltraron en la selva y rodearon la fortaleza sin ser detectados. La oscuridad fue su aliada, y la sorpresa su mayor ventaja. La batalla fue feroz, pero la fuerza y la determinación de los rebeldes superaron a la resistencia de los colonos. Tras horas de combate, la fortaleza fue tomada, y la noticia corrió rápidamente entre las plantaciones. La resistencia había dado un golpe certero. La victoria no fue solo una cuestión de fuerza, sino de convicción. Cada uno de nosotros luchó no solo por sobrevivir, sino por el futuro. No solo por nuestra vida,
sino por la vida de todos los que vendrán después de nosotros. La caída de la fortaleza se convirtió en un punto de inflexión en la rebelión. Los colonos, desconcertados por la rapidez con que los rebeldes habían tomado la posición, comenzaron a replantear su estrategia. Sin embargo, al mismo tiempo, la resistencia comenzó a sentirse más segura. No solo se estaban acercando al control total de la isla, sino que también estaban construyendo una base sólida para el futuro, una base que podría sostener la lucha mucho después de que los líderes de la rebelión ya no estuvieran en pie. Bujargal, por su parte, sabía que la victoria en esa fortaleza era solo el comienzo. Los colonos podrían volver a reorganizarse, pero la moral de los rebeldes estaba ahora más alta que nunca. La resistencia había probado que podían vencer a los colonos, que eran más fuertes que cualquier obstáculo. Pero también sabía que los sacrificios continuarían. La guerra no estaba ganada, y aunque la fortaleza era un paso importante, la lucha seguiría siendo feroz. Este es solo el principio, amigos míos. Cada paso que damos nos acerca más a nuestra libertad, pero aún queda mucho por recorrer. No podemos descansar. La victoria es un proceso largo, y cada victoria que ganemos debe ser el paso hacia la siguiente. La lucha nunca termina hasta que todos seamos libres. La caída de la fortaleza representó no solo una victoria militar, sino también un cambio en la percepción de la rebelión. El pueblo comenzó a unirse más a la causa, y las filas de la resistencia aumentaron. Cada victoria trajo consigo más esperanza, y la rebelión, aunque lejos de ser concluida, había alcanzado un punto en el que la libertad ya no parecía un sueño distante, sino una posibilidad cercana. Capítulo 9. La amenaza del regreso colonial. La caída de la fortaleza marcó un hito crucial en la lucha de la resistencia, pero, como a menudo ocurre en la guerra, cada victoria trae consigo nuevos desafíos. La noticia de la derrota se extendió rápidamente entre las filas coloniales, y la respuesta de los colonos fue tanto inmediata como brutal. Los líderes coloniales, horrorizados por la audaz victoria de los rebeldes, decidieron redoblar sus esfuerzos para sofocar la rebelión de manera definitiva. Con el control de la fortaleza perdido, la seguridad de la isla se volvía cada vez más incierta, y los colonos comenzaron a mover tropas adicionales hacia el corazón de la resistencia. Bujargal había anticipado que este momento llegaría. Había entrenado a sus hombres para enfrentar a un enemigo más fuerte y mejor preparado, pero la magnitud de la nueva amenaza lo obligó a repensar sus estrategias. Los colonos sabían que si no tomaban medidas decisivas, perderían el control de la isla para siempre. Bujargal comprendía que su victoria en la fortaleza había alterado el equilibrio de poder, pero sabía que aún no tenían la fuerza suficiente para enfrentarse abiertamente a las fuerzas coloniales reforzadas. El campo de batalla no solo está marcado por las armas, sino por los momentos que determinan el destino. Cada victoria nos acerca al final, pero cada paso en falso puede arrastrarnos de regreso al principio. La amenaza de una contraofensiva se hizo inminente. Bujargal convocó a sus comandantes y les instruyó que se prepararan para lo peor. Los colonos no solo enviarían más hombres, sino que también intentarían dividir a la resistencia, sembrando desconfianza y caos entre las filas. La clave era mantener la cohesión interna, asegurarse de que la moral no cayera y, sobre todo, no permitir que el miedo se apoderara de ellos. En esos días de tensión, Bujargal continuó liderando con la misma firmeza y determinación que siempre lo había caracterizado. No solo se preocupaba por las estrategias de combate, sino también por mantener viva la esperanza en sus hombres. Los momentos de incertidumbre, cuando parecía que el enemigo estaba a punto de envolverlos, fueron también los momentos en los que Bujargal habló con mayor pasión a su ejército. Les recordó por qué luchaban, por qué cada sacrificio valía la pena. La libertad no es un regalo, es una conquista. Cada paso que damos hacia ella es una victoria, y cada sacrificio que hacemos la acerca más a nuestra realidad. No luchamos por nosotros mismos, sino por todos aquellos que siguen encadenados. La opresión no tiene rostro, pero nosotros, el pueblo, tenemos un rostro, y ese rostro debe ser el que guíe esta rebelión. Mientras la amenaza colonial se cernía sobre ellos, Bujargal ideó un plan que buscaba debilitar a los colonos sin enfrentarlos directamente en una batalla abierta. Sabía que si sus fuerzas se encontraban en desventaja numérica o tecnológica, la única manera de prevalecer era utilizando tácticas de guerrilla, donde la sorpresa, la rapidez y el conocimiento del terreno jugaran un papel decisivo. En las noches más oscuras, cuando las tropas coloniales se sentían más confiadas y relajadas,
Los rebeldes atacaban en pequeños grupos. Destruían suministros, quemaban plantaciones y cortaban las líneas de comunicación entre los diferentes asentamientos coloniales. Estos ataques, aunque pequeños en comparación con la magnitud de las fuerzas coloniales, eran constantes y desgastaban poco a poco al enemigo. Bujargal sabía que, en una guerra de desgaste, el enemigo más grande no era solo el ejército colonial, sino el tiempo. Si lograban sobrevivir el suficiente tiempo, podían ganar. La guerra no se mide solo en victorias visibles, sino en las pequeñas heridas que infligen a la voluntad del enemigo. Cada ataque, por pequeño que sea, desestabiliza su confianza. Cada victoria, por insignificante que parezca, les recuerda que nunca estarán a salvo. El plan de guerrilla de Bujargal funcionaba, pero también traía consigo enormes desafíos. La escasez de suministros, la fatiga de los hombres y la constante amenaza de represalias por parte de los colonos empezaban a desgastar la moral de la resistencia. Además, los ataques rápidos, aunque eficaces, también dejaban a los rebeldes vulnerables. Los colonos comenzaban a tomar represalias, masacrando aldeas cercanas y castigando a los pueblos que apoyaban la rebelión. Una noche, mientras sus hombres descansaban en una de las aldeas que aún apoyaban la resistencia, Bujargal se reunió con su consejo para discutir las opciones disponibles. Los rumores de una gran ofensiva colonial habían llegado a sus oídos, y el peligro era claro. Necesitaban tomar una decisión crítica. ¿Deberían defender a ultranza las posiciones que habían conquistado o retirarse a un terreno más seguro, donde pudieran reorganizarse y planear una nueva ofensiva? Cada decisión que tomemos hoy tendrá consecuencias que se reflejarán en el mañana. No podemos permitirnos equivocarnos. La libertad es un bien precioso, y todo lo que hemos logrado hasta ahora puede desmoronarse si no actuamos con sabiduría. Después de intensas deliberaciones, Bujargal optó por una estrategia de retirada táctica. Decidió mover a la resistencia a un terreno más alto, rodeado de densa vegetación, donde podrían reorganizarse y planificar con mayor seguridad. La retirada, aunque dolorosa para muchos, fue la mejor opción para preservar la fuerza de lucha y evitar una confrontación directa con los colonos, que podrían haber resultado en una derrota irreversible. En el día que precedió a la retirada, Bujargal dirigió a sus tropas con el mismo espíritu invencible que siempre había mostrado. A través de los campos y montañas, guiaron a los rebeldes con firmeza y coraje, sin dejar que el temor se apoderara de ellos. Cuando llegaron al lugar seguro, el ejército rebelde estaba agotado, pero con vida, y esa vida se convertía, por sí misma, en un símbolo de la resistencia. A veces, la retirada no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. No nos retiramos porque tengamos miedo, sino porque sabemos que el tiempo está de nuestro lado. Nos retiramos para regresar con más fuerza, para golpear al enemigo cuando menos lo espere. La guerra no se gana en un solo golpe, sino en la acumulación de victorias pequeñas que nos acercan al objetivo final. Mientras la resistencia se reorganizaba en su nuevo refugio, Bujargal pensaba en los días que estaban por venir. Sabía que la lucha por la libertad sería larga y dolorosa, pero también sabía que, en lo más profundo de su ser, la causa por la que luchaban era justa y poderosa. No solo luchaban por la supervivencia, sino por el futuro, por un mundo en el que las cadenas del pasado fueran destruidas, y las generaciones venideras pudieran caminar libres. Capítulo 10. La esperanza en la oscuridad. La retirada estratégica había sido exitosa, pero la sensación de alivio que sintieron los rebeldes fue efímera. El refugio en las montañas, rodeado de densa vegetación, ofreció un respiro momentáneo, pero la verdad era que la resistencia se encontraba al borde del agotamiento. El tiempo que ganaron con la maniobra les permitió recuperar fuerzas y reagruparse, pero también les recordó lo frágil que era su situación. Aunque la libertad parecía posible, la lucha seguía siendo ardua y llena de incertidumbre. En ese refugio en las montañas, las jornadas transcurrían entre entrenamientos, reparaciones y la escasa preparación de lo que vendría. Bujargal no solo tenía que cuidar de su ejército físico, sino también alimentar la moral de sus hombres. En las noches más oscuras, cuando el miedo y la duda comenzaban a infiltrar las mentes de los rebeldes, Bujargal se aseguraba de hablar con sus comandantes y con sus soldados más jóvenes, para recordarles lo que realmente estaban luchando. Las palabras eran tan necesarias como las armas. La esperanza no es una idea abstracta, es una fuerza. La esperanza es lo que nos mantiene en pie, incluso cuando el sol no brilla. No importa cuán oscuro sea el camino,
siempre habrá una luz al final. Si no lo creemos, no seremos capaces de avanzar. La libertad es nuestra luz, y nunca debemos dejar que se apague. Estas palabras fueron compartidas a menudo con sus hombres, quienes comenzaban a ver en Bujargal algo más que un líder militar. Lo veían como un símbolo de la lucha, como el hombre que había sobrevivido a lo peor para traerles la posibilidad de un futuro libre. Sin embargo, los días de descanso y reorganización también fueron testigos de nuevas tensiones. A medida que las noticias de los movimientos coloniales llegaban a los campamentos rebeldes, la ansiedad crecía. Los colonos, aunque momentáneamente debilitados por la pérdida de la fortaleza, no estaban dispuestos a rendirse. Los informes traían noticias de nuevas estrategias coloniales. Ahora, además de aumentar las tropas, los oficiales coloniales estaban recurriendo a métodos más despiadados para sofocar la rebelión. Se hablaba de nuevas represalias contra los pueblos que apoyaban a los rebeldes, y se rumoreaba que los colonos estaban dispuestos a usar tácticas más brutales, como quemar aldeas enteras y esclavizar a cualquier persona que fuera encontrada en la región rebelde. El miedo se estaba extendiendo como un veneno, y Bujargal sabía que debía actuar rápido. El enemigo cree que puede quebrarnos con el miedo. Pero el miedo, amigos míos, es nuestro peor enemigo. Si sucumbimos al miedo, perderemos nuestra humanidad. La verdadera fuerza no está en el brazo armado, sino en el espíritu que se niega a ser vencido. En la oscuridad de su refugio, con la amenaza constante de los colonos acercándose, Bujargal se vio obligado a hacer una difícil elección: seguir resistiendo en las montañas, a pesar de la presión, o arriesgarlo todo en una acción decisiva. Sabía que el tiempo no estaba de su lado. La falta de recursos, la creciente incertidumbre, y el hecho de que los colonos también estaban movilizando más tropas, hacían que la resistencia tuviera que moverse pronto si quería aprovechar las pocas ventajas que aún poseían. Decidió que era el momento de salir de las montañas, de enfrentarse cara a cara con el enemigo y llevar la lucha a su territorio. Reuniendo a su consejo de guerra, Bujargal compartió su visión para el próximo ataque. La estrategia era arriesgada, pero las circunstancias exigían audacia. El objetivo sería atacar un convoy colonial que llevaba suministros cruciales hacia una de las principales fortalezas coloniales. La idea era desestabilizar al enemigo y cortar las rutas de suministro antes de que pudieran reagruparse por completo. El ataque se planeó cuidadosamente. Los rebeldes debían moverse con rapidez y precisión, atacando en un punto específico antes de que los colonos pudieran reaccionar. El terreno montañoso les daría ventaja, pero solo si lograban sorprender al enemigo. No habría margen para el error. La guerra se gana no solo con el número de batallas ganadas, sino con la forma en que entendemos la batalla misma. Cada movimiento debe ser calculado, cada decisión tomada con la mente fría. La sorpresa es nuestra aliada, y no podemos dudar cuando llegue el momento de actuar. El día del ataque, el silencio se apoderó del campamento rebelde. Cada hombre sabía lo que estaba en juego. Al amanecer, cuando las primeras luces del día comenzaban a filtrarse entre los árboles, los rebeldes comenzaron a avanzar hacia el convoy colonial. La misión era clara: destruir los suministros y escapar sin ser detectados. El sol, aún bajo en el horizonte, les brindó la oscuridad que necesitaban para moverse sin ser vistos. El ataque fue rápido, feroz y efectivo. Los colonos no esperaban un asalto tan temprano, y mucho menos en una zona tan aislada. Los rebeldes, con su conocimiento del terreno y su destreza, lograron destruir una parte significativa de los suministros antes de que el convoy pudiera reaccionar. La batalla fue corta, y los colonos, aunque sorprendidos, comenzaron a retirarse. El tiempo en la guerra nunca es un lujo. Cada segundo cuenta. Si logramos destruir sus recursos, no solo debilitamos su ejército, sino que les mostramos que no tienen el control. Hoy hemos dado un paso más hacia la victoria, y ese paso, aunque pequeño, tiene un impacto que resonará a lo largo de toda la isla. Cuando los rebeldes regresaron al campamento, el ambiente estaba cargado de emociones. La victoria fue significativa, pero no sin sacrificios. Algunos hombres habían caído, y las heridas, tanto físicas como psicológicas, eran evidentes. Sin embargo, el golpe a los suministros coloniales les dio un respiro. En esos momentos, mientras se curaban las heridas y se reconstruían las fuerzas, Bujargal recordó a sus hombres el verdadero propósito de su lucha: la libertad.
No importaba cuántas veces tuvieran que golpear al enemigo o cuántas veces fueran obligados a retirarse, el destino de la rebelión no estaba escrito aún, pero cada victoria acercaba más a la libertad. Hoy, hemos dado un paso hacia adelante. Pero la lucha no termina aquí. Lo que hemos logrado es solo una parte de la gran batalla. Cada acción que tomemos, cada sacrificio que hagamos, nos acerca más a la meta. La libertad no es solo una promesa, es una obligación que debemos cumplir. No descansaremos hasta que todos los hombres sean libres. Con el ataque a los suministros, Bujargal había dado un mensaje claro a los colonos. La resistencia estaba lejos de ser derrotada. A pesar de las dificultades y de los sacrificios, la llama de la esperanza seguía viva, y el pueblo rebelde continuaba marchando hacia su objetivo final. La libertad no estaba tan lejos. Capítulo 11. La caída del bastión colonial. La victoria sobre el convoy colonial fue un golpe certero, pero también despertó en los colonos una feroz determinación para aniquilar de una vez por todas la resistencia rebelde. Mientras los rebeldes se recuperaban, celebrando su victoria y buscando consuelo en el pequeño alivio que les otorgaba, la reacción del enemigo fue rápida y despiadada. Sabían que, si no se tomaban medidas drásticas, el movimiento rebelde podría fortalecerse aún más, y la isla caería fuera de su alcance. Bujargal comprendió que la guerra estaba entrando en una fase aún más peligrosa. No solo debían enfrentarse a los soldados coloniales en el campo de batalla, sino también a las tácticas de terror que comenzaban a emplear los colonos, ejecuciones masivas, saqueos de aldeas y un aumento en la brutalidad de los castigos. En un momento tan delicado, Bujargal se dio cuenta de que, más que nunca, era necesario consolidar la unidad de su gente. No podía permitir que el miedo minara la moral de los suyos, y mucho menos que la sed de venganza cegara sus ojos a la causa principal. El miedo nos hace débiles, y la venganza, ciega. Si nos dejamos llevar por las emociones, perderemos nuestra visión clara. Esta lucha es por la libertad, no por la destrucción sin propósito. Cada vida que se pierde en vano es una herida más en nuestra causa. No podemos permitir que el odio nos guíe. Al igual que en la fase anterior de la rebelión, Bujargal se enfrentó a la difícil tarea de mantener la cohesión de su ejército. Muchos de sus hombres ya estaban más allá del agotamiento físico y emocional. El constante vaivén de la guerra, con sus victorias seguidas de represalias, había dejado una huella profunda. La única manera de contrarrestar el creciente cansancio y desconfianza era volver a lo esencial, la causa. Reunió a sus comandantes para trazar la siguiente jugada. Había un bastión colonial al norte de su refugio, una fortaleza bien protegida que, según los espías, albergaba una gran cantidad de suministros y tropas de refuerzo. Bujargal sabía que ese bastión debía caer si la resistencia quería tener alguna posibilidad de ganar la guerra. Pero no podía arriesgarse a atacar frontalmente, ya que, aunque su ejército estaba bien entrenado, aún no tenía la capacidad para vencer directamente a los colonos en su propio terreno. Decidió que sería mejor usar la astucia y la sorpresa. Para ganar la guerra, no basta con atacar al enemigo de frente. A veces, la victoria llega cuando se desconcierta al enemigo, cuando se desestabiliza su confianza. Vamos a llevar la batalla hacia ellos, no donde lo esperan, sino donde se sienten más seguros. La estrategia era clara. Bujargal dividiría su ejército en pequeños grupos y se infiltraría en el bastión colonial durante la noche. Los rebeldes, entrenados en el sigilo, atacarían puntos débiles en la muralla y se centrarían en los almacenes de suministros y las armas, evitando una confrontación directa con las tropas coloniales. La idea era crear caos dentro de la fortaleza, desbordar la moral de los soldados y, si era posible, tomar prisioneros para usarlos como fichas en futuras negociaciones. La noche del ataque, la atmósfera era tensa. Bujargal había ordenado a sus hombres moverse en silencio, para evitar que el enemigo tuviera tiempo de reaccionar. La oscuridad de la noche los favorecía, y el viento, a menudo implacable en esas regiones, ayudaba a cubrir sus movimientos. En el silencio de la selva, se escuchaban solo los susurros de los soldados, sus respiraciones entrecortadas y los pasos ligeros sobre el suelo húmedo. No había margen para el error. Si fallaban, las consecuencias serían devastadoras. Cada paso que damos en esta oscuridad nos acerca a la luz de la victoria. Pero no olvidemos, la guerra no se gana con imprudencia, sino con control y paciencia. Cada movimiento debe ser certero, cada acción calculada. El ataque comenzó en el momento preciso.
Los rebeldes, dispersos en pequeños grupos, atacaron las murallas de la fortaleza en varios puntos, causando confusión y miedo entre las tropas coloniales. El plan funcionó de acuerdo con lo previsto. Los colonos, atrapados por la sorpresa, no sabían dónde enfocar sus esfuerzos. La resistencia se infiltró rápidamente en los almacenes, y en un movimiento coordinado, destruyó parte de los suministros de alimentos y municiones. Los cañones de la fortaleza, que en otro momento habrían sido una ventaja estratégica, fueron inutilizados en cuestión de minutos. El caos es un aliado, no un enemigo. Cuando el enemigo no sabe qué hacer, su fuerza se disuelve. Cada segundo de confusión es un segundo que nos acerca a la victoria. El ataque duró varias horas, pero la confusión fue tal que los colonos no lograron reagruparse a tiempo para defender adecuadamente la fortaleza. Sin embargo, no todo salió según lo planeado. En medio de la retirada, un grupo de soldados coloniales logró organizar una contraofensiva, y una feroz batalla estalló cerca de las murallas. Bujargal, que había supervisado el ataque desde un punto estratégico, tomó rápidamente las riendas de la situación y ordenó una retirada táctica. El objetivo no era arriesgar a sus hombres en un combate prolongado, sino aprovechar el caos para retirarse con éxito. Cada victoria no es un final, sino una oportunidad para aprender. Hoy, hemos destruido algo más que suministros. Hemos destruido la confianza de nuestros enemigos. Pero la lucha continúa. No nos podemos permitir descansar, porque el momento de la victoria definitiva aún no ha llegado. Cuando los rebeldes regresaron al refugio, aunque con bajas, la moral del ejército se elevó considerablemente. La caída parcial del bastión colonial representaba no solo una victoria material, sino también psicológica. Los colonos, al verse vulnerables y derrotados en su propia fortaleza, comenzaron a dudar de su capacidad para ganar la guerra. Pero Bujargal sabía que este pequeño triunfo no significaba que la guerra estuviera ganada. A pesar del daño que habían causado, las tropas coloniales no tardarían en reorganizarse y lanzar una nueva ofensiva. Sabía que la clave para la victoria final radicaba en la perseverancia y la unidad de su ejército. Cada ataque y cada victoria debían ser utilizados no solo para ganar terreno, sino también para afianzar la resistencia interna, para que cuando llegara el momento decisivo, todos los hombres estuvieran listos para luchar con la misma fuerza y determinación. Esta guerra no se mide solo en batallas, sino en la fortaleza de nuestras convicciones. La libertad no es un logro temporal, sino un estado del alma. Cuando todo esté dicho y hecho, seremos recordados por nuestra valentía, pero también por nuestra capacidad para mantener la esperanza, aun cuando todo parecía perdido. Capítulo 12. La resistencia interior. Después del exitoso ataque al bastión colonial, la moral entre las filas de los rebeldes alcanzó un punto máximo. Sin embargo, Bujargal sabía que no era el momento para caer en la complacencia. La guerra que libraban era larga y compleja, y aunque ese ataque representó una victoria significativa, la lucha por la libertad aún estaba lejos de ser ganada. Si algo había aprendido a lo largo de esta guerra, era que las victorias físicas solo significaban algo si se mantenía intacto el espíritu de la resistencia. Se reunieron nuevamente los líderes del movimiento, y Bujargal, que siempre había sido un líder calculador, comenzó a evaluar la situación más allá del campo de batalla. En esos días, las tensiones internas dentro de su ejército comenzaron a aumentar. La brutalidad de la guerra, las bajas que seguían sumándose y las penurias que soportaban constantemente comenzaban a desgastar la paciencia de muchos hombres. Bujargal sabía que el verdadero desafío era mantener la unidad en estos momentos difíciles. La guerra no solo se libraba contra el enemigo exterior, sino también contra las emociones y la fatiga que estaban lentamente minando el alma del pueblo rebelde. El enemigo exterior es feroz, pero el enemigo interno es aún más peligroso. Si no mantenemos nuestra unidad, nuestra causa, nuestras esperanzas, perderemos más de lo que perderíamos en el campo de batalla. A pesar de los avances logrados, la lucha por la libertad no solo se libraba a nivel militar. El control del territorio, la desestabilización del régimen colonial y la organización interna del movimiento rebelde eran cuestiones igualmente cruciales. Bujargal necesitaba fortalecer no solo a su ejército, sino también a las aldeas y pueblos que seguían siendo presionados por los colonos. En ese momento, comprendió que la resistencia interior, la fuerza de voluntad de su pueblo, era más crucial que nunca. Para mantener la moral alta,
Bujargal decidió realizar un recorrido por las aldeas que se encontraban bajo el control de los colonos, reuniéndose con los campesinos y con los líderes locales para motivarlos a seguir adelante. En sus visitas, les habló del futuro, de la posibilidad de una isla libre, donde los hombres y mujeres pudieran vivir sin el yugo de la opresión. Cada acto de resistencia, por pequeño que sea, es un paso hacia la libertad. No estamos luchando solo por hoy, sino por las generaciones futuras, por la tierra que heredarán nuestros hijos. No olviden que esta guerra no es solo nuestra, sino de todos los que soñamos con una vida digna. En cada reunión, Bujargal fue firme, pero también cálido. Su presencia transmitía seguridad, pero también una profunda humanidad, algo que su gente comenzaba a reconocer y admirar. A pesar de su juventud, su experiencia como líder le había otorgado una sabiduría que no se medía solo en tácticas militares, sino en la capacidad de conectar con las emociones de su gente. En sus palabras, lograba infundir un sentido de propósito renovado en aquellos que parecían haber perdido toda esperanza. Sin embargo, los efectos de la guerra también comenzaban a mostrarse en su propio corazón. Bujargal, a pesar de ser un líder nato, no podía escapar del peso de la lucha constante. Las imágenes de sus compañeros caídos, las crueldades que había presenciado y las decisiones difíciles que había tenido que tomar empezaban a pesar en su conciencia. Aunque su determinación seguía siendo firme, a veces sentía que las cargas emocionales de la guerra lo superaban. Se dio cuenta de que, aunque era necesario ser un símbolo de fuerza para su gente, también era humano y vulnerable, como cualquiera de ellos. Una noche, mientras reflexionaba solo en su campamento, Bujargal recordó las palabras de su madre, quien le había enseñado desde joven que la verdadera grandeza no residía solo en la victoria, sino en la capacidad de mantener la integridad y el corazón puro, incluso en los momentos más oscuros. El verdadero líder no es aquel que nunca sufre, sino el que, a pesar del sufrimiento, se mantiene firme. La pureza del corazón no se pierde cuando se lucha por un bien mayor. Nuestra causa es más grande que nosotros, pero eso no significa que debamos olvidarnos de nuestra humanidad. Estas palabras resonaron profundamente en él, y Bujargal entendió que, para ser un líder efectivo, debía también cuidar de sí mismo, tanto en cuerpo como en espíritu. La guerra le había dado muchas lecciones, pero también le había enseñado la importancia de la autocompasión y el equilibrio interior. Solo con un corazón íntegro, libre de odio y amargura, podría continuar guiando a su gente hacia la victoria. Con este entendimiento renovado, Bujargal comenzó a organizar encuentros más frecuentes con sus oficiales, pero también con sus soldados rasos. En lugar de solo dar órdenes, se abrió más a escuchar sus historias, sus inquietudes y sus miedos. Sentía que, al compartir los desafíos de la guerra, los soldados se unirían aún más, no solo como un ejército, sino como una verdadera comunidad. No soy un dios, soy uno de ustedes. Y lo que logramos, lo lograremos juntos. Cada uno de nosotros es parte de esta lucha, no porque lo exija la fuerza de las armas, sino porque lo dictan nuestros corazones. En este sentido, Bujargal comprendió que la victoria no solo dependería de las armas, sino también de la solidaridad, la empatía y el compromiso inquebrantable de su pueblo. La fuerza de la resistencia no radicaba solo en las victorias en el campo de batalla, sino también en la perseverancia y el amor por la causa que los unía. La historia de la rebelión estaba escribiéndose no solo a través de los combates, sino también en las pequeñas victorias del espíritu, en las manos de aquellos que, a pesar de todo, se mantenían firmes, no solo en las trincheras, sino en la vida cotidiana, enfrentando la adversidad con esperanza y determinación. La moral del ejército rebelde comenzó a mejorar a medida que el liderazgo de Bujargal se consolidaba, y lo que comenzó como una lucha llena de incertidumbre y miedo, empezó a verse con ojos nuevos, más llenos de esperanza. La resistencia estaba más viva que nunca, y la libertad, aunque aún distante, parecía cada vez más alcanzable. Lo que buscamos no es solo una victoria en el campo de batalla, sino una victoria en nuestras almas. Y cuando nuestras almas sean libres, nada ni nadie podrá detenernos. Capítulo 13. El costo de la victoria. Los días de calma eran escasos en la guerra que se libraba en la isla. Después de haber fortalecido la moral de su ejército y asegurado las aldeas bajo su control, Bujargal sentía una creciente tensión en el aire. La victoria que se había logrado en el campo de batalla era una victoria frágil, y lo sabía. Los colonos no descansarían, y mientras su ejército crecía, también lo hacía la furia del régimen en el poder.
Bujargal comprendió que lo que estaba en juego no era solo la libertad inmediata de su pueblo, sino también el futuro de una nación que aún luchaba por nacer. Una noche, mientras el viento soplaba fuerte y las estrellas brillaban por encima de su campamento, Bujargal se encontró nuevamente con sus pensamientos más profundos. Había momentos en los que el peso de ser líder le parecía insoportable. Las decisiones difíciles, la constante amenaza de muerte y la responsabilidad sobre la vida de miles de personas lo golpeaban con fuerza. Sin embargo, no era el momento de flaquear, no cuando su pueblo necesitaba de él más que nunca. El hombre que no sabe lo que cuesta una victoria no merece disfrutarla. Cada paso que damos hacia la libertad es un paso lleno de sacrificios, de sangre y de lucha. Debemos estar dispuestos a pagar el precio, incluso si eso significa perder todo lo que conocemos. Solo así se forja una verdadera nación. A medida que los días pasaban, la presión sobre Bujargal aumentaba. Sus hombres estaban agotados, y los recursos para continuar la guerra eran limitados. Los alimentos escaseaban, y las heridas físicas y emocionales en sus tropas se volvían más evidentes con cada día que pasaba. A pesar de las victorias, la guerra comenzaba a dejar una marca indeleble en su ejército. Muchos de los hombres más jóvenes se veían consumidos por la rabia y la desesperación, mientras que los veteranos, aunque sabían de la importancia de la lucha, empezaban a preguntarse si alguna vez podrían ver el final de esa batalla. En uno de sus recorridos por el campamento, Bujargal se encontró con un joven soldado que había perdido a su hermano en una escaramuza reciente. El dolor de la pérdida era evidente en sus ojos, y Bujargal, con una empatía silenciosa, se acercó a él. Vale la pena. ¿Todo esto que estamos perdiendo? ¿Toda esta gente que muere por una causa que parece tan lejana?, preguntó el joven, su voz rota por el dolor. Bujargal, aunque tocado por la tristeza del joven, sabía que no podía dar respuestas fáciles. Las guerras no traían certezas, solo promesas inciertas y sacrificios abrumadores. Pero también sabía que no podía permitir que la desesperanza tomara el control. Miró al joven directamente a los ojos, y en ese instante, su voz resonó con una firmeza que sorprendió al soldado. No luchamos solo por nosotros, no luchamos solo por lo que podemos ver. Luchamos por una libertad que será cosechada por aquellos que ni siquiera han nacido aún. La verdadera victoria no se mide en lo que perdemos, sino en lo que ganamos para el futuro. ¿Lo entiendes? Cada sacrificio es una semilla para una tierra que, algún día, será libre. Estas palabras no eran solo un consuelo vacío, sino una verdad profunda que Bujargal mismo había aprendido a lo largo de los años. La guerra no se ganaba solo con sangre, se ganaba con convicción, con el entendimiento de que la lucha iba más allá de cualquier sacrificio personal. Si algo se había vuelto claro para él, era que la lucha no solo era por la libertad, sino por una nueva forma de vida. La opresión debía ser erradicada, no solo en las armas, sino en los corazones de aquellos que habían sido esclavizados durante generaciones. Mientras las batallas continuaban y los días pasaban, la rebelión se veía enfrentada a nuevos desafíos. El enemigo, aunque debilitado, seguía siendo un adversario formidable. Bujargal sabía que la guerra estaba lejos de terminar. No solo se trataba de ganar batallas, sino de mantener la moral del pueblo intacta, de mantener viva la esperanza de un futuro. Libra. La lucha por la independencia estaba conectada con la lucha interna que cada hombre y mujer enfrentaba, un conflicto de espíritu que se reflejaba tanto en el campo de batalla como en los corazones de los guerreros. En cada batalla, en cada sacrificio, estamos sembrando las semillas de la victoria, pero esas semillas crecerán lentamente. El tiempo de la libertad no es inmediato. Es una promesa que debemos esperar, pero solo si seguimos luchando, uno por uno, paso a paso. Bujargal observaba, a través de los ojos de sus soldados, el costo de la guerra. Cada uno de ellos estaba marcado, no solo por las cicatrices físicas de la batalla, sino por las cicatrices invisibles que la guerra dejaba en el alma. La fatiga mental, el dolor por las pérdidas, la constante amenaza de muerte, todo eso pesaba en sus corazones. Sin embargo, algo en los ojos de sus hombres seguía brillando, la determinación. No importaba cuántos cayeran, ni cuántos días más debieran resistir, la lucha por la libertad no podía ser detenida. Nunca olviden lo que estamos luchando. Esta guerra no es solo un combate por tierras y territorios. Es una lucha por la dignidad humana, por la igualdad y la justicia. Nuestra victoria no se medirá en riquezas,
sino en la paz que traerá a nuestros hijos. Con estas palabras, Bujargal no solo reafirmaba el propósito de la rebelión, sino también su propio compromiso con la causa. Sabía que la victoria, aunque incierta y costosa, estaba más cerca que nunca. Pero para alcanzarla, el sacrificio debía ser total, y la resistencia debía continuar con una fuerza inquebrantable, tanto física como moral. La guerra seguía su curso, y Bujargal, con su liderazgo renovado, guiaba a su ejército hacia el horizonte incierto, decidido a pagar el precio por la libertad, por la nación que tanto deseaban y que, a pesar de todo, seguía siendo una promesa lejana, pero posible. Capítulo 14. La decisión final. El viento caliente soplaba sobre el campamento de los rebeldes mientras las fuerzas de Bujargal se preparaban para lo que sería, sin lugar a dudas, la batalla más importante de todas. El rostro de cada uno de los hombres que caminaban por los senderos de la isla estaba marcado por la fatiga, pero también por una determinación feroz. El pueblo había llegado tan lejos, y la libertad parecía al alcance de la mano. Sin embargo, Bujargal sabía que la victoria nunca sería tan sencilla. A lo lejos, en el horizonte, las fuerzas coloniales se agrupaban con más fuerza que nunca, decididas a aplastar la rebelión de una vez por todas. Pero, al igual que antes, la fe de los guerreros estaba intacta. Una noche antes de la gran confrontación, Bujargal se retiró al interior de su tienda, rodeado por la quietud que precede a las decisiones trascendentales. Las llamas de las antorchas que iluminaban el campamento titilaban suavemente, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes de lona. En ese momento, se encontraba solo con sus pensamientos. Durante todo el curso de la lucha, había tenido que tomar decisiones difíciles, decisiones que afectaban vidas y que, en muchos casos, no dejaban margen para el arrepentimiento. Pero esta vez, la decisión que se avecinaba era diferente. Esta vez, no solo se trataba de una batalla, se trataba del destino de su pueblo. Un golpe en la puerta de la tienda lo interrumpió, y al abrir, uno de sus más leales oficiales se acercó con una expresión grave. «Comandante, hemos recibido noticias de que las tropas coloniales se han reunido en una formación mucho más grande de lo que esperábamos. Hay rumores de que intentarán tomar nuestras posiciones al amanecer». Bujargal asintió lentamente. No era una noticia que sorprendiera, pero sí era una que aceleraba el curso de los acontecimientos. Sabía que no podían esperar más. La guerra ya había consumido demasiado de lo que quedaba de su gente, y aunque la resistencia era feroz, la marea del conflicto comenzaba a desplazar la esperanza. ¿Están listos nuestros hombres?, preguntó Bujargal, su voz grave pero decidida. Están listos, pero muchos se preguntan si esta batalla será la última. Si ganamos, podríamos liberar la isla de una vez por todas, pero si caemos, no quedará nadie para seguir luchando. El comandante sabía que las palabras de su oficial reflejaban el miedo que había comenzado a infiltrarse en las filas del ejército. Había una tensión palpable entre sus hombres, un temor de que, por fin, todo lo que habían perdido pudiera ser en vano. Sin embargo, Bujargal también sabía que la duda no podía ganar terreno en su mente ni en la de sus soldados. La batalla, aunque incierta, representaba una oportunidad única para dar el golpe final a la opresión. «Que la muerte nos encuentre luchando, no en retirada», dijo Bujargal, con un tono de firmeza. «Si caemos hoy, al menos sabremos que luchamos por algo más grande que nosotros. Pero si sobrevivimos, esta guerra será recordada como la que rompió las cadenas. Ningún hombre debe dudar de eso». Las palabras de su comandante fueron un aliento para el soldado, quien, al escuchar la convicción en su voz, sintió una renovada fuerza en su interior. Sin embargo, Bujargal sabía que no solo debía confiar en la moral de sus hombres, sino también en su propia capacidad de dirigirlos. La estrategia era fundamental, y esta vez la victoria no dependía solo del coraje de su ejército, sino de su habilidad para anticipar el movimiento enemigo. En la quietud de esa noche, con la luna brillando tenuemente sobre el campamento, Bujargal tomó una decisión crítica. Esa no sería una batalla convencional. No podían permitirse la lucha frontal contra un ejército tan numeroso. Necesitaban un plan audaz, algo que sorprendiera a sus enemigos y les diera la ventaja, aunque fuese por un breve momento. En la mañana, formaremos una línea de defensa, pero debemos estar listos para movernos rápidamente. La distracción será nuestra aliada, y necesitamos infiltrarnos en sus filas antes de que logren rodearnos.
El resto dependerá de la rapidez con que podamos atacar su punto más débil. Con el plan formulado en su mente, Bujargal salió de la tienda para dirigirse al campo de entrenamiento. Sabía que la moral de sus tropas no solo dependía de las palabras, sino también de su preparación física y mental. Al amanecer, las fuerzas rebeldes estaban listas, alineadas y firmes en su determinación. La hora de la batalla había llegado. La lucha que siguió fue feroz. Los colonos, al verse sorprendidos por el ataque inesperado, se desorganizaron momentáneamente, lo que permitió a los rebeldes ganar terreno en los primeros minutos. Sin embargo, las fuerzas coloniales rápidamente se reagruparon y contraatacaron con todo su poder. La batalla se convirtió en una lucha interminable, con cada lado luchando hasta el último aliento. «No podemos ceder, no ahora», gritaba Bujargal a sus hombres mientras las balas silbaban por encima de sus cabezas. «El futuro nos necesita». Los guerreros luchaban con una ferocidad inhumana, sabiendo que la victoria significaba la libertad para todos, pero también que la derrota traería consigo una oscuridad que podría durar generaciones. El campo de batalla se transformó en un mar de hombres, fuego y desesperación. Bujargal, en medio de la refriega, veía la lucha de su pueblo como algo más que una simple batalla. Era una prueba de su resistencia, una última oportunidad para alcanzar lo que durante tanto tiempo había parecido un sueño lejano. Pero a medida que avanzaba el día, algo cambió. La presión sobre sus fuerzas era insostenible, y los primeros indicios de derrota comenzaron a hacerse notar. Bujargal sintió el peso de la guerra como nunca antes. Su gente, aunque valiente, estaba agotada. La victoria que había perseguido tan incansablemente parecía desvanecerse lentamente. Sin embargo, mientras las fuerzas enemigas se acercaban a su posición, Bujargal se mantuvo firme. «No dejemos que el sacrificio de nuestros hermanos caiga en vano. Si este es nuestro final, que sea con la dignidad de los que lucharon por la libertad». La última carga fue una de desesperación. Bujargal, al frente, lideró a sus hombres en lo que parecía ser un último esfuerzo por derribar al enemigo. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de naranja y rojo, mientras la batalla continuaba su curso. La esperanza de victoria ya no se basaba solo en el resultado de esa lucha, sino en el sacrificio que sus hombres estaban dispuestos a hacer por algo mucho más grande. Capítulo 15. La última esperanza. El campo de batalla se encontraba en un silencio mortal al caer la noche. La lucha había cesado, pero la sensación de derrota parecía impregnada en el aire. Los gritos de los heridos se apagaban lentamente, y el sonido de los pasos pesados de los soldados que se retiraban resonaba entre las ruinas de lo que alguna vez fueron posiciones de batalla. La lucha había terminado, y el precio de la resistencia había sido alto, muy alto. Bujargal caminaba lentamente por el campo, su cuerpo cubierto de polvo y sangre, pero su mente más clara que nunca. La batalla había sido feroz, y el sacrificio de sus hombres era evidente en cada rincón. Sin embargo, había algo más. Una sensación de que, a pesar de todo, no todo estaba perdido. Mientras observaba las montañas a lo lejos, pensó en la razón por la que había luchado, por la que había tomado las riendas de esa rebelión. No solo por su pueblo, sino por algo mucho más grande, la libertad, la dignidad humana, la justicia. Las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, como testigos silenciosos de la lucha que había tenido lugar. La esperanza no moría, aún en medio de la derrota. Un hombre se acercó con paso firme. Era uno de sus oficiales más cercanos, cuyo rostro estaba marcado por la fatiga, pero también por una profunda admiración por su líder. Al llegar a su lado, se inclinó ligeramente antes de hablar. «Comandante, hemos perdido mucho, pero todavía queda algo por hacer. Muchos de los nuestros han caído, pero la lucha no ha terminado. Los sobrevivientes siguen comprometidos con la causa», dijo con una voz cargada de emoción. Bujargal asintió, pero sus ojos no se apartaron de las estrellas. «¿Qué queda por hacer?», preguntó en voz baja, casi para sí mismo. «La guerra no se gana solo con fuerza. La guerra se gana con la mente y el corazón de los hombres. Si todavía queda algo por hacer, será en nuestra mente, en nuestras decisiones futuras». «Entonces, ¿qué debemos hacer ahora, comandante?», preguntó el oficial, con un tono que reflejaba la urgencia del momento. Bujargal se volvió hacia él, sus ojos brillando con una determinación inquebrantable. «Debemos volver a reunirnos, pensar en lo que hemos aprendido de esta batalla.
No podemos permitir que nuestros sacrificios sean en vano. La derrota no es el final, es solo un nuevo comienzo. Si nos rendimos ahora, todo lo que hemos luchado será olvidado. Pero si seguimos adelante, podemos encontrar una nueva forma de luchar, una que no dependa solo de la fuerza, sino de la unidad y la esperanza de nuestro pueblo. Las palabras de Bujargal resonaron en el aire como un llamado a la acción. El oficial lo miró por un momento, sus ojos reflejando el peso de las decisiones que habían tomado y el desafío que aún quedaba por delante. No era el fin de la lucha, sino el comienzo de una nueva etapa. La imagen de los sobrevivientes, aquellos hombres que aún caminaban erguidos a pesar de las heridas, se quedó grabada en la mente de Bujargal. Eran su pueblo, su razón de lucha, y a pesar de los horrores que habían vivido, su espíritu seguía intacto. La guerra no había acabado, pero algo había cambiado en él. Ya no se trataba solo de una victoria militar. Ahora, se trataba de una victoria moral. Bujargal entendió en ese momento que la verdadera libertad no se ganaba solo con las armas, sino con la mente y el corazón de los hombres. Esa noche, bajo el manto estrellado, Bujargal dio una última orden. No era una orden para atacar, ni una orden para defender, sino una orden para reunirse. Convoca a los sobrevivientes. Se reúnen todos. La guerra no se ha terminado, pero nosotros decidiremos qué hacer a partir de aquí. La nueva estrategia de Bujargal no sería solo militar. Sería una estrategia que implicara a toda la comunidad, uniendo a aquellos que aún quedaban en pie para que pudieran reconstruir lo que se había perdido. Y en esa reconstrucción, la lucha por la libertad continuaría. Pero esta vez, la lucha sería también por la unidad, por la educación, por el conocimiento. Bujargal sabía que sin unidad, la libertad era solo una ilusión. A lo lejos, las primeras luces del alba comenzaron a asomar, iluminando lentamente el campamento de los rebeldes. Aunque la victoria no se había logrado de la manera que todos habían esperado, el amanecer de ese día representaba algo mucho más significativo, la esperanza de un nuevo comienzo. Bujargal levantó la cabeza hacia el cielo, y por un momento, sintió la paz que solo los hombres verdaderamente libres pueden sentir. Había hecho todo lo posible por su pueblo. Ahora, el futuro estaba en sus manos. Ya no solo era un líder militar, sino también un líder de ideas, de ideales. El futuro del pueblo estaba asegurado no solo por la fuerza, sino por la sabiduría y el compromiso con la libertad. Lo que hemos comenzado no terminará aquí, murmuró para sí mismo. La lucha continúa, y esta vez, no importa cuán grande sea el enemigo, nos enfrentaremos con todo lo que somos. En ese momento, Bujargal sabía que, aunque la batalla de esa noche había terminado, la verdadera lucha por la libertad nunca se detendría. Era un ciclo que había comenzado mucho tiempo atrás y que continuaría más allá de las generaciones. Y a pesar de todo, había una nueva esperanza, una esperanza que iluminaba el camino de la resistencia. Y así llegamos al final de esta aventura literaria, un viaje lleno de valentía, sacrificio y esperanza. Hemos sido testigos de la lucha incansable de Bujargal, un hombre que no solo combatió con armas, sino que también lo hizo con la fuerza de sus ideales, con la determinación de un pueblo que nunca se rindió, incluso cuando todo parecía perdido. Si te ha tocado el corazón esta historia, si has sentido la emoción, la lucha y la perseverancia de cada uno de los personajes, te invito a unirte a nuestra comunidad de oyentes. Tu apoyo es invaluable para seguir trayendo más contenido literario, tanto de historias tan profundas como esta, como de otras narraciones que exploran la condición humana, el valor de la resistencia y la búsqueda de la libertad. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a Audio Mentores, darle un like a este vídeo para que más personas puedan disfrutar de esta increíble obra y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros próximos capítulos. Solo así, juntos, podremos seguir compartiendo más historias que encienden la imaginación y el corazón de aquellos que nos acompañan en este viaje. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad. Tu presencia aquí hace que todo esto valga la pena. Si tienes alguna sugerencia, comentario o simplemente deseas compartir tus pensamientos sobre esta historia, no dudes en dejar tu mensaje en los comentarios. Cada opinión es valiosa para seguir mejorando. Gracias por estar con nosotros hasta el final de este capítulo. Recuerda, la aventura nunca termina, siempre hay nuevas historias por descubrir. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando más relatos llenos de sabiduría, emoción y lecciones para la vida.
Hasta pronto y que la pasión por los libros nunca se apague.